60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El pasado 24 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública remitida por el Ejecutivo con carácter de económico urgente. La norma agrupa reformas en contratación pública, justicia, fortalecimiento institucional y endurecimiento penal, incluyendo disposiciones polémicas como el juzgamiento de adolescentes como adultos en casos de crimen organizado. Desde el oficialismo se ha presentado como un hito contra la corrupción, pero organismos como UNICEF y juristas han advertido posibles violaciones a derechos fundamentales y al principio de unidad de materia. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Adrián Castro, él es asambleísta por ADN. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, si nos muy ayuda, buenas tardes, ya está. mucho gusto. No le escuchaba, ya le escucho muy bien. Gracias por estar con nosotros. Asambleísta, desde el oficialismo se ha dicho que esta norma marca un quiebre en la lucha contra la corrupción. ¿Es una respuesta simbólica frente a la situación institucional o realmente se está dotando al Estado de herramientas operativas eficaces? Porque leyes ya tenemos muchas también, pero hay que dotar de las herramientas que necesitan para justamente este momento difícil que viven los ecuatorianos. Gisela, más allá de lo que la gente o la narrativa que quiera vender la oposición sobre este proyecto, la verdad es que es una ley que realmente refleja integridad. Estamos hablando de una ley que pretende erradicar la violencia en todos sus niveles, erradicar la corrupción en los cargos de los funcionarios públicos, del sistema judicial y obviamente mejorar la eficiencia del sector público. Estamos hablando de una ley que contribuye muchísimo al fortalecimiento de nuestro tejido social. No es un cliché o es alguna retórica o una muletilla del gobierno, ni mucho menos de la Asamblea Nacional. Lo que tenemos hoy es una nueva herramienta que posiblemente muchos de los ecuatorianos todavía no la conozcan, pero estoy seguro de que cuando se la ponga ya, como de hecho desde el día de hoy mismo ya está pues vigente, vamos a ver los resultados. Ahora, uno de los principales cuestionamientos, sobre todo ayer hablábamos con un experto en temas constitucionales, dicen que esta ley puede estar vulnerando el principio de unidad de materia al mezclar pues varias formas administrativas, penales, judiciales y incluso de infancia en un solo cuerpo normativo. ¿Cómo justifican desde el bloque oficialista que todas esas reformas estén integradas en una sola ley económica urgente? Bueno, si querida Gisela, revisas el objeto, el ámbito y los sujetos a los que aplica esta reforma, más allá del contenido, que lo que te decía hace un principio, lo único que busca es erradicar toda esta serie de acciones que están en contra del vivir natural de las personas, del día a día. Ahí está la integridad, pero lo económico urgente está en que el Estado gasta muchísima plata todos los años en que precisamente estés destinando, imagínate, por ejemplo, la última reforma, solo para que la gente me comprenda concretamente, en el caso del cuidado de los delincuentes extranjeros, que es parte de esta reforma y que a lo mejor la gente todavía no lo conoce a profundidad. El Estado se gasta $4 millones, escúchame por favor Gisela y amigos que nos están oyendo, $4 millones en poner cerca de 500 militares a que cuiden a casi 3.200 extranjeros que están sentenciados porque han cometido delitos en nuestro país. No estamos yéndonos en contra del extranjero que viene a fortalecer el país y a dinamizar nuestra economía, pero sí de quienes están delinquiendo en el día a día. Por eso es una ley que obviamente precautela recursos, pero en el concepto de integridad también luchas contra la corrupción. El Estado gasta mucha plata en capacitación para que el día de mañana un servidor público te crea problemas para vender, vender soluciones, que es corrupción. Entonces, todo encaja bien dentro de la materia. Tiene razón, yo creo que todos esos puntos le preocupan a la ciudadanía también, y creo incluso uno de los temas polémicos que incluye la ley, creo que la gran mayoría de ecuatorianos también está de acuerdo por el momento que vivimos, ¿no? El que los jóvenes que hayan cometido un crimen
grave, pues sean juzgados como adultos. Creo que la gran mayoría de los ecuatorianos están de acuerdo. Lo mismo debe pasar dentro de la Asamblea. La gran mayoría de asambleístas deben estar de acuerdo con esas reformas. Pero ¿por qué pasarnos por encima la ley? Si hay una normativa que dice que debe haber una unidad de materia y varios juristas ya están diciendo que hay problemas, ¿por qué no ir por el camino correcto? Si además tienen tanta aprobación en la Asamblea que pueden hacer las leyes o poner las leyes que crean que el país necesita, tienen el apoyo popular que necesitan, ¿por qué pasarse por encima de la ley? ¿No temen que una demanda constitucional pues prospere y deje sin efecto una buena intención? Le ha pasado a todos los países que han querido dar un cambio radical, Giselle, el hecho de que el día de mañana se te oponga gente que probablemente no vive lo que estás viviendo en Prosperina, Mapasingue, en varios cantones del Oro, en donde tienes problemas muy graves de violencia, y en todas las ciudades creo yo que no están exentas del tema de violencia. Hablar desde un escritorio, Gisela, y a lo mejor con criterios o conceptos muy exquisitos o rebuscados, no se compadece con la realidad que vive el país. Si agotaríamos lo que tú acabas de decir, Gisela, que es irnos por el procedimiento ordinario, ¿en qué queda lo que la propia ley dice cuando le da al presidente la facultad de presentar proyectos urgentes y económicos? La urgencia significa que los plazos o los periodos que pueden tardar meses o años en la Asamblea Nacional se resuelvan en 30 días. El país no puede esperar. Si nosotros hablamos con las víctimas de las extorsiones, con las víctimas del sistema judicial fallido, y no hablo de todos los jueces y fiscales jamás, porque no me gusta meter a todos en el mismo saco de la corrupción ni de la vendetta, pero sí debo decir que este rato la ciudad, la provincia, y hablando de las personas que nos están escuchando, el país no puede esperar un solo segundo, de tal manera que más bien seamos propositivos. ¿Cómo nos podemos poner en contra de este tipo de normativas que a lo mejor nos ayudan a que en Ecuador no pase lo que pasó en Colombia con este gatillero de 14 años que casi acaba con la vida? Pero es que no estamos hablando de estar a favor o en contra, estamos hablando de seguir el proceso adecuado, del proceso legal, normativo adecuado. Nadie está hablando de estar a favor o en contra de lo que está conteniendo esta ley. Que si eso no es importante, ese es, y como le dije yo, otro debate que creo yo personalmente que la mayoría de ecuatorianos estarán de acuerdo. El problema es por qué no hacerlo por la vía correcta, por qué no hacerlo por la normativa. ¿Se analizó en algún momento en la comisión o en el pleno el precedente del fallo de la Corte Constitucional sobre otras leyes urgentes que fueron archivadas por romper el mismo principio? Es que el riesgo de aquí que esa intención no se cumpla por no hacerla bien. Es una discusión de criterios, mi querida Gisela. Este rato no tenemos un pronunciamiento en la Corte, ni alguien. Este rato lo que tienes dentro de las narrativas son pronunciamientos a favor o en contra, pero no tienes a alguien que haya dicho que esto se ha saltado la ley o que sea ilegal, ni mucho menos para nada. Aquí tenemos criterios y quienes pensamos que está correcta la ley y quienes piensan que no está correcto. Quienes pensamos que está bien el procedimiento y quienes discrepan indicando que no es el procedimiento. Ya se dirime. La Corte Constitucional revisa esto. Los ciudadanos tienen todas las posibilidades de presentar cualquier tipo de acciones que consideren necesarias, pero imagínense, Gisela, lo que pasaría el día de mañana si una normativa que le está dando herramientas al sistema judicial para limpiarlo, una herramienta para depurar la contratación pública y los casos tan complicados que se han dado en el país durante muchos años, y sobre todo el tema de cuidar a los jóvenes, porque este rato, mientras no tengamos esto, los jóvenes eran reclutados para ser puestos como carne de cañón, y un 89% de jóvenes en este país que están vinculados a los GDOs son los primeros en morir. Entonces, sí son herramientas necesarias, quería decir. Nadie duda que lo son, pero insisto, si no seguimos el debido proceso, eso deja una vulneración estructural en el sistema que se puede malutilizar después o que incluso pone en riesgo la misma normativa. Eso es una discusión de conceptos que la gente dirá, unos está bien el procedimiento y otros pensamos, o más bien dicho, hay quienes pensamos que está bien el procedimiento y otros que está mal, pero son discusiones concretas y dentro de la sociedad civil. No tenemos todavía nada dentro de lo legal que nos afirme lo que o esa presunción o esa preocupación que usted tiene. Bueno, ahora hablemos de la aplicación de la norma. ¿Cuál es el cronograma de implementación? ¿Se prevé una emisión de reglamento por parte del Ejecutivo? ¿Qué instituciones lideran la ejecución? Claro que sí. Hay 120 días para expedir un reglamento. Por lo general, la Secretaría de la Presidencia tarda mucho menos en sacar un reglamento, y estoy seguro, por ejemplo, en la contratación pública, Gisela, en donde eliminas menor cuantía, cotización, lista corta y un poco más,
de trámites que ahora se simplifican van a requerir que el reglamento establezca, por ejemplo, lo correspondiente a márgenes de preferencia, criterios de inclusión que establece, obviamente están contemplados en el reglamento, plazos, términos, que son cosas que efectivamente no pueden estar en la ley, pero que se van a robustecer en el reglamento, como ocurre con las normas adjetivas, que son los reglamentos, versus las normas sustantivas, que son las normas o las leyes. En cuanto a las reformas judiciales, ¿cómo se va a capacitar, por ejemplo, a fiscales, defensores y jueces para aplicar adecuadamente estas nuevas reglas? ¿Eso también lo lleva el reglamento? Así es, porque el Consejo de la Judicatura, como otros organismos que se tocan dentro de una reforma de casi 19 cuerpos normativos en esta materia, tienen que adaptarse al nuevo marco legal. Y para eso tenemos las normativas conexas o normas suplementarias. Ahí tienen acuerdos ministeriales, resoluciones, por ejemplo, que tienen que adoptar estos organismos para aterrizar en capacitación y formación continua en el sistema judicial, pero además con una depuración, que es lo que se pretende, porque imagínense ustedes que el día de mañana tengamos casos como el de Cuenca, que yo había expuesto la semana pasada acá a nivel nacional a muchos medios de comunicación, acá en la Asamblea, en donde les manifestaba que se acaba de destituir a un juez que lamentablemente había liberado a 28 de los presos más peligrosos de este país, violadores de niños que salieron a volver a violar, asesinos que salieron a volver a asesinar. Y este rato otro juez que está asimismo a vísperas de que sea destituido, estoy seguro, porque ya está suspendido al menos, ya no está parte del sistema, ya no está siendo parte del sistema, pero que sin duda alguna representan esta lucha que estamos haciendo por depurar por primera vez y a los tiempos este sistema judicial que nos ha hecho muchísimo daño, insisto, con las excepciones de jueces probos y fiscales probos que hacen bien su trabajo. Usted ha mencionado que este es un paquete que lucha contra la corrupción, ¿no? Y los problemas que tiene el Estado en ese ámbito. Hay quienes creen que en muchas de las medidas, como por ejemplo en el endurecer las penas o reestructurar instituciones, ya se ha intentado sin éxito, lo han dicho varias organizaciones. ¿Qué hay de diferente que cree usted en esta ley que va a evitar que nosotros caigamos en lo mismo, en no tener éxito con estas nuevas normativas que estamos implementando? Bueno, son avances, ¿no? Tenemos este rato el caso del prevaricato de los fiscales, por ejemplo, y con prohibición de que puedan ejercer la abogacía. Por lo general, en regímenes de impunidad, lo que hacen estas personas primero es salir rapidísimo, porque tienes acciones de protección, habeas corpus o medidas cautelares, le detienes hoy día a este corrupto y al día siguiente en algún cantón de por ahí, con algún juez multicompetente, ya sale en libertad. Y al siguiente día se vuelve abogado nomás. Entonces, sí son herramientas que establecen prohibiciones como los que se hicieron en la Ley de Solidaridad, en donde se tipificó la pertenencia a los grupos GDO, grupos terroristas, que no existía en la ley. Es decir, sí se tipifican nuevos delitos, el hecho de que a los adolescentes asesinos o sicarios se les juzgue y obviamente hacia su mayoría permanezca en un centro de menores, pero cuando cumplen los 18 se fueron a cumplir la pena en donde deben cumplirla, que es en donde están los mayores, sí son avances que no estaban en la ley. De tal manera que, claro, la ley va variando con el tiempo, querida Gisela. Hoy nuestra sociedad necesita leyes fuertes, quizá, y ojalá de aquí a unos años no necesitemos estas leyes, sino más bien otras que impulsen otro tipo de situaciones. Y justamente para cerrar, asambleísta, que ya se me acaba el tiempo, ¿está previsto impulsar una segunda fase legislativa para fortalecer justamente otras áreas complementarias? Por ejemplo, la protección de los denunciantes de la corrupción, el acceso público a la información o incentivos para la transparencia activa en las instituciones. Por ciento, de hecho, aquí es importante que es el hecho de que el registro único de proveedores tenga una validación especial para aquellos proveedores que denuncien actos de corrupción y con identidad reservada, para que obviamente no tengan represalias por parte de las instituciones contratantes. Y es un avance. Pero contestando la pregunta, Gisela, si hay una segunda fase que es el tratamiento de las leyes ordinarias, y ahí coincido plenamente con usted en que hay ciertas leyes que están este rato para segundo debate, por ejemplo, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ya está para segundo debate, con el que cerraríamos el problema este de la dádiva, del habeas corpus, de las acciones de protección y medidas cautelares. De hecho, esa es una fase que Nils Olsen la tiene muy clara como presidente y es lo que ustedes van a ver a continuación en la Asamblea Nacional. Estaremos muy atentos, Adrián. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Un abrazo a usted, una linda tarde. Igualmente, nos acompañó Adrián Castro, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta. 60 minutos